A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa encaminado a que ustedes conozcan todos sus temas de interés en lo que es la odontología. Si es que han visto nuestras emisiones anteriores, siempre hemos estado hablando de la importancia de interconectar la odontología con la medicina. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el programa de hoy día. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y hoy día como invitado tenemos a un médico general. Tenemos hoy día aquí con nosotros al doctor Jairo Mendoza. Un gusto que estés aquí con nosotros. Buenos días Liz, gracias por la invitación y bueno, espero que en este espacio podamos aportar un poco de información al público general para prevenir mejor estas enfermedades de las que vamos a tratar. Sí, lo que me parece importante enfatizar el día de hoy, que ya lo hemos estado haciendo en varias emisiones anteriores del show, es que decimos la correlación que hay entre la odontología y la medicina. Y no hay que hacer que estas dos especialidades, que estas dos carreras sean ajenas la una de la otra. Hay muchas cosas de la odontología en las que se necesita una interconsulta médica y también me parece válido decir que en lo que viene a ser la rama de la medicina, pues a veces algunos problemas tendrán una raíz, un origen odontológico y por lo mismo también se debe siempre tener cubierta esta área, ¿no? Totalmente. De hecho, existe un gran espectro de pacientes que tienen múltiples comorbilidades y que pueden complicarse bastante por el simple hecho de acudir a un procedimiento odontológico que muchas veces creemos que es algo sencillo, puede desencadenar algo más complicado posteriormente. Me parece sumamente interesante que estés aquí con nosotros el día de hoy. Es siempre necesario variar un poco el tipo de invitados. Normalmente tenemos odontólogos y me fascina el día de hoy tener con nosotros un médico. Me habías comentado anteriormente de que tú estabas de residente de medicina interna, tú ya has abarcado este tema y que ahorita te estás preparando para irte a los Estados Unidos. Sí, bueno, en realidad tuve la experiencia en el Hospital Axis. Estuve en el servicio de medicina interna, fue una gran experiencia, vimos bastantes pacientes y a propósito de la charla que vamos a tener el día de hoy, vimos algunos con este tipo de complicaciones, entonces qué mejor que pueda venir a compartirles la poca experiencia que tuve. Sí, sumamente interesante. Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy en específico viene a ser complicaciones médicas en la odontología, es decir, complicaciones médicas, complicaciones ya de tipo médico, pero que normalmente comienzan por la odontología, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la primera complicación de la que vamos a hablar hoy día, Jairo? Perfecto, entonces la primera enfermedad de la que vamos a hablar es la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, como su nombre lo dice, endo significa internamente, carditis, una inflamación del corazón, e infecciosa, que viene de un origen bacteriano. Entonces, si podemos definir endocarditis infecciosa, es una inflamación interna del corazón ocasionada por una bacteria. Entonces, para poder entender mejor de qué se trata, podemos apoyarnos en la siguiente diapositiva, que en la parte izquierda tenemos un corazón sano. Imaginémonos que le quitamos la parte anterior al corazón y estamos viéndolo internamente. El corazón anatómicamente está dividido en 4 cavidades, siendo las 2 pequeñas de encima las aurículas y las 2 inferiores con forma de triángulo los ventrículos. El sistema cardiovascular en general funciona como 2 sistemas aislados, derecho e izquierdo, y estas dos cavidades están comunicadas por válvulas que, a propósito de la endocarditis infecciosa, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, estas válvulas se enferman en la endocarditis infecciosa y no le permiten al corazón ejercer su función de bomba, es decir, enviar sangre a todos los tejidos del cuerpo. Pero, ¿cómo es que llega
las bacterias a la sangre y al corazón en particular. A propósito de la conversación que vamos a tener el día de hoy, cuando una persona se somete a un procedimiento odontológico, en las encías existe una rica vascularidad, es decir, hay muchos vasos sanguíneos que están en contacto con la microbiota natural de la cavidad oral. Sabemos que en la boca existen bastantes bacterias que son buenas para nuestro organismo, nos ayudan y pues nosotros les ayudamos a ellas. Pero que cuando se salen de ese microambiente pueden generar daño. Y es cuando una persona se somete a un procedimiento odontológico, existe un trauma en la encía, hay una puerta de entrada a estas bacterias. Entonces, ahí es cuando entran al torrente sanguíneo y pueden entrar en contacto también con el sistema cardiovascular y el corazón principalmente. En la boca hay miles de millones de bacterias. De eso ya les hemos intentado informar a los televidentes y lo vamos a reiterar hoy día. Hay cientos de millones de bacterias, pero que coexisten en un equilibrio. Este equilibrio es mantenerse dentro de la cavidad oral en los dientes. En los dientes, en las encías existen estas bacterias, pero la parte clave es equilibrio, es decir, que haya un balance de cómo estas bacterias coexisten. Y es verdad, cuando tenemos estos procedimientos odontológicos, pues a veces en estos pacientes que tienen algunos factores de riesgo, pues va a haber una mayor predisposición para que las bacterias que estaban segregadas a la boca, pues se transmitan al resto del cuerpo. La boca, si bien es parte del cuerpo humano, tiene este equilibrio bacteriano que no es parte del resto del cuerpo humano. El equilibrio bacteriano está solo dentro de la boca y por lo mismo estas bacterias deberían quedarse confinadas al ambiente oral. Ahora sí, comenzamos a hablar un poco de cuáles van a ser estos factores de riesgo para que sepan que no en todos los pacientes va a suceder una endocarditis bacteriana. Exactamente. Tenemos que mencionarla porque es algo que puede llegar a ocurrir, no queremos asustar a los televidentes, pero queremos concientizar a los televidentes de este tipo de complicaciones médicas. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que van a aumentar las posibilidades de que surja esta enfermedad? Exactamente, como mencionaste, lo más importante es entender que no todo el mundo que se someta a un procedimiento odontológico va a terminar contrayendo esta enfermedad. Más bien, esta es una infección que se presenta en un pequeño porcentaje de la población general y que en individuos previamente sanos es muy poco probable que se presente. Claro, existen ciertos grupos de personas que tienen factores de riesgo que pueden predisponer a presentar la enfermedad. Y el más importante de ellos, principalmente, es una persona que tuvo ya una enfermedad cardíaca previa. Habrán escuchado tal vez ustedes enfermedad valvular reumática o la fiebre reumática, personas que tienen marcapasos, personas que tuvieron un infarto y que tuvieron complicaciones de un infarto, dígase aneurismas, rupturas de las válvulas, etc. Entonces, podemos entender que una persona que ya tiene una válvula previamente dañada tiene cicatrices y estas cicatrices van a favorecer a que las bacterias se peguen literalmente en la válvula y posteriormente va a tener las complicaciones que manifestaremos posteriormente. Principalmente este es el factor de riesgo número 1. Ahora bien, tampoco quisiera alarmar a la teleaudiencia que lastimosamente tuvo un infortunio de estos de clase cardiológica a que no se haga nunca ningún procedimiento odontológico, todo lo contrario. Tiene que haber un diálogo oportuno entre el odontólogo y el paciente para que exista la información adecuada y que el odontólogo pueda tener las herramientas para evitar que esto se dé. Es ampliamente conocido que en muchos pacientes se utiliza profilaxis antibiótica y en otros no, pero bueno, ya hablaremos de eso. Otro factor de riesgo importante es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que en realidad es un factor de riesgo para desencadenar muchísimas complicaciones, pero entendiendo que dentro de los vasos sanguíneos existe unas células que se llaman el endotelio vascular. Al tener diabetes, estas células se inflaman y predisponen de igual manera que las bacterias hagan mayor daño y principalmente a nivel valvular, de igual manera como hemos mencionado, las válvulas son las principales afectadas. Las personas con diabetes mal controlada pueden tener predisposición a esta enfermedad. Ahora, es mi obligación invitar a las personas que tienen diabetes a que tengan un control mucho más estricto de su enfermedad, de su condición, para que
podamos generar mayor prevención de todas estas enfermedades. Y finalmente, la edad avanzada y bueno, el uso crónico de corticoides, que son medicamentos que lo que hacen es controlar el sistema inmunológico. Controlan a los glóbulos blancos y al tener disminuido el número de glóbulos blancos en su cuerpo, pues efectivamente no vamos a poder enfrentar una infección en caso de que se presente. Así que estos son más o menos los factores de riesgo que se van a presentar, pero el fundamental y el más importante es que exista noción de un historial cardiológico. Cuando la persona que tiene un historial cardiológico vaya a chequeo odontológico, le diga a su odontólogo: doctor, tengo esta enfermedad y igual tengo que hacerme mi procedimiento, pero es para que lo tenga en mente, ¿no? Y de todas maneras, si es que existe algún tipo de complicación, como tú lo mencionaste, que exista una actitud interdisciplinaria, que es lo más importante. Quisiera complementar esta parte de los factores de riesgo, de que sí, verdaderamente hay un factor de riesgo, hay mayor probabilidad, mayores posibilidades en un paciente diabético, en un paciente de edad avanzada, en un paciente con enfermedad cardíaca previa y con uso de corticoides, pero lo que quiero complementar la idea es que más bien este tipo de pacientes que ya tienen estas condiciones deben de tener, aparte del control de su enfermedad, aparte del control de cómo sigue su condición, deben tener un control odontológico más continuo. No podemos dejar en estos pacientitos que tienen diabetes, en estos pacientitos que tienen edad avanzada, en estos pacientitos que tienen problemas cardíacos, condiciones cardíacas previas, que lleguen a situaciones odontológicas mayores, que lleguen a situaciones odontológicas más graves, sino tenemos que tener lo ideal, como mencionamos siempre, un control odontológico cada 6 meses. En este tipo de pacientes va a resultar aún más perentorio, aún más fundamental, aún más necesario, porque no podemos dejar que se agraven las situaciones. Por ejemplo, podemos controlar tal vez una gingivitis en un paciente diabético, pero una periodontitis ya nos podría causar mayores circunstancias. Entonces ya vamos a hablar un poco también de cómo viene a ser la parte odontológica en esto. Pero sigamos en la parte médica para saber cuáles van a ser los signos, cómo vamos a poder identificar que tenemos una endocarditis bacteriana. Perfecto, entonces muchos de ustedes se preguntarán, después de un procedimiento odontológico, ¿cómo puedo darme cuenta que tal vez tengo esta enfermedad? Entonces, los síntomas principales pueden ser inespecíficos inicialmente. Una persona que está empezando a tener un cuadro de endocarditis infecciosa principalmente va a tener fiebre, malestar general. La fiebre generalmente es alta y se acompaña a falta de apetito, síntomas muy inespecíficos. Más o menos tarda 6 semanas en que la enfermedad se instaure en realidad como es, como tal, florida, por así decirlo. El síntoma cardinal de esta enfermedad y que nos elevará de sobremanera el índice de sospecha de este diagnóstico son manchas violáceas en el cuerpo, predominantemente manos o uñas, que se les conocen como petequias. Estas petequias son el resultado de una inflamación del tejido vascular local, dígase la mano, debido a que en la válvula, como habíamos mencionado, hay un depósito de bacterias, literalmente un coágulo formado de bacterias que se desprendió y migró hacia la zona afectada. Habrán escuchado en otras enfermedades también que son muy conversadas entre las personas, la tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Embolia es el concepto que se refiere a la migración de un lugar a otro dentro del aparato cardiovascular. Entonces, en este caso es un émbolo, o sea, un cuerpo extraño que migra, pero en este caso es infectado, o sea, tiene bacterias. Y por eso es que inflama localmente en el tejido de las manos, que principalmente es el afectado, y presentamos estas manchas violáceas. Pero también puede migrar este coágulo con bacterias al cerebro y generar síntomas mucho más importantes, como deterioro cognitivo. El paciente puede de repente tener cambios bruscos en la memoria, en su interacción con las otras personas, o también puede presentar los síntomas clásicos de un infarto, como debilidad en la mitad del cuerpo, etc. Pero principalmente los síntomas cardinales de esta infección van a ser la fiebre, los escalofríos y también estas manchas violáceas en el cuerpo, ¿no? Es importante no automedicarse. De hecho, lo más importante en cualquier otra enfermedad que ya mantiene síntomas raros es no automedicarse nunca, porque estamos escondiendo
los síntomas y estamos avanzando, dejando que progrese la enfermedad. Acudir a un médico, ¿sí? Inmediatamente, y contarle el antecedente, contarle que estás teniendo esta fiebre, que estás teniendo estas manchas raras en el cuerpo a propósito de haber sido intervenido previamente. En esta parte de la fiebre que dices no automedicarse, en esto quiero recalcar a los pacientes la parte de no automedicarse, porque comenzamos con este signo que viene a ser la fiebre, y la fiebre viene a ser un signo de muchas enfermedades, más como de algo tan puntual y corriente como una gripe. Entonces tenemos fiebre y decimos, me voy a tomar un Tempra, o me voy a tomar un ibuprofeno porque sé que va a reducir la temperatura. Pero lo que estamos haciendo es un cuidado paliativo únicamente para que de 39 baje a 38, o si es que estamos en 38 baje a 37 grados y de repente ya creemos que estamos bien. Exacto. Pero el problema radica en el trasfondo, porque la fiebre es el signo que nos está alertando del problema que tenemos, pero no estamos viendo la condición que radica. Entonces estamos bajando la fiebre, pero no estamos atacando verdaderamente el problema. Entonces podríamos estar, no sé cuánto tiempo se podrá estar a punta de solo Tempra y ibuprofeno, mintiéndose a uno mismo de que tenemos esta enfermedad, tapándola, encubriéndola, para que luego vaya a radicar en algo mayor, como finalmente un infarto, ¿no? Exactamente. Podríamos ponernos ciertas ventanas de seguridad. Como había mencionado, esta enfermedad, si bien se puede manifestar de una forma aguda, cuando ya hay síntomas floridos de la enfermedad, tiene un tiempo de incubación, por así decirlo. Entonces, nuestro periodo de seguridad en cuanto a fiebre, podríamos hablar que es de 4 a 5 días. Una persona que tiene fiebre más de 5 días no es bueno. Algo está pasando. Entonces, cualquier gripe, cualquier infección viral, todos las hemos tenido, a todos nos ha pasado y efectivamente no podemos negar que para sentirnos mejor vamos a tomarnos un paracetamol. Totalmente de acuerdo. Pero en el momento en el que yo sospecho, ya han pasado 5 o 6 días y no me mejoro y efectivamente más bien veo que estoy deteriorándome más, no puedo seguir automedicándome. Llegan personas incluso a la consulta con un antecedente de que ya han tomado antibióticos por 3, 4 días y en realidad eso no puede pasar. El uso de antibióticos sí tiene que ser definitivamente algo muy sensado, uso delicado, con un diagnóstico establecido claro. Porque claro, es otro tema aparte, pero la resistencia a los antibióticos actualmente es tan alta que nos estamos quedando sin herramientas para el tratamiento. Me parece también interesante lo que dices de que una de las maneras de la que vamos a identificar que estamos comenzando con la endocarditis bacteriana eran estas manchas violáceas. Pero mencionaste a la vez de que a veces se presentará con las manchas violáceas, pero a veces las repercusiones de esta enfermedad podría ir directamente al cerebro, o a otras áreas de que no se presente como las manchas o no se comience a presentar como la fiebre. Entonces, ante que pueda haber estas situaciones en las que ya siguen avanzando la enfermedad, pero todavía no se presentan signos o síntomas, aclaremos a los pacientes qué podemos hacer para prevenir que esto suceda, ¿no? Porque a veces no vamos a poder identificarla desde casa antes de acudir al médico y tal vez ya sea demasiado tarde. Entonces, ¿cómo vamos a poder prevenirla? Perfecto, entonces, parte fundamental de esto y relacionado con el tema que estamos tocando hoy es mantener una muy buena salud oral. Lo más importante, como acabamos de mencionar, las bacterias ingresan al torrente sanguíneo a través de un trauma o una puerta de entrada, que pueden ser las encías o puede ser cualquier otro trauma a nivel del piso de la lengua. Si es que nosotros controlamos, como mencionaste, este equilibrio tan fundamental en la boca, obviamente no vamos a tener una gran carga bacteriana, la cual va a poder ingresar al torrente sanguíneo fácilmente. Entonces, es crucial que en casa tengamos una buena salud oral. ¿Quién mejor que tú para dar alguna pauta en cuanto a cuántas veces tenemos que cepillarnos al día, etcétera? Pero tenemos que indudablemente tener un control odontológico periódico. Muchas veces, incluso yo a veces, no frecuento mucho al odontólogo y es algo que se ve actualmente. Entonces, como médico, yo a mis pacientes sí les invito en este tipo de situaciones que exista un control odontológico, particularmente en las personas, como habíamos mencionado, que tienen problemas cardiológicos o problemas metabólicos crónicos principalmente. De ahí, como siempre, tenemos como propósito en este show enfocarlo hacia la odontología. Como tenemos en la imagen actual, quiero hablar un poco de las causas en específico de la odontología que nos pueden llevar a este tipo de situación médica.
Entonces, como estamos viendo en la imagen actualmente en la parte superior derecha, hablamos de la gingivitis y periodontitis, uno de los temas más recurrentes en la odontología. Hablamos de caries y de problemas de la encía. Y estos problemas de la encía sí tienen que ser tratados, tienen que ser controlados y se necesita un mantenimiento y cuidado. Que las pautas vienen a ser, como siempre decimos, citas de control cada 6 meses, y para controlar este problema de las encías, pues sí, un cepillado 3 veces al día, perentorio, la utilización del hilo dental, porque el comienzo de esta enfermedad es la gingivitis, cuando solo comienza a acumularse la placa bacteriana entre el diente y la encía, y la gingivitis posteriormente progresa a una periodontitis, en la cual comienza ya a reabsorberse el hueso por todo este acúmulo de bacterias y cálculo dental que se produce entre la superficie de la encía y el diente. Mientras más se acumula esta placa bacteriana en el diente, menos la encía puede adherirse al diente y más se va formando lo que se denomina una bolsa periodontal. Es como vemos en la parte inferior derecha que puede entrar la sonda, es porque vamos creando este espacio entre el diente y la encía. Esto es la bolsa periodontal y esta parte es muy difícil limpiarla con el cepillo dental. Por lo mismo se necesita la consulta odontológica para poder ir al dentista y que el dentista nos realice una profilaxis con remoción de cálculo con un detartraje para poder alisar esta superficie del diente y permitir que la encía se vuelva a unir al diente. Muchas veces no bastará solamente con una limpieza, con una profilaxis, con un detartraje simple, y lo que se va a necesitar es un raspado y un alisado a profundidad, es decir, ya una intervención con anestesia, que va a necesitar una profilaxis antibiótica. Quiero ya preguntarte sobre esto, para que estas bacterias no vayan a transcurrir por el torrente sanguíneo. También otra de las cosas que mayor incidencia tienen provocar una endocarditis bacteriana a la larga viene a ser las extracciones dentales. Pero el porqué de las extracciones dentales: a veces sacamos los dientes porque hay caries o porque hay un problema periodontal que hace que el diente ya no sea viable mantenerlo en la boca. Pero el problema es que estamos sacando este diente en el 95% de los casos exactamente porque hay bacterias en la carie o porque hay bacterias en el problema periodontal. Y en lo que fallan muchos odontólogos es en no hacer una profilaxis antibiótica. Entonces quiero hablar un poquito esto contigo de cuál viene a ser la importancia de que el odontólogo realice una profilaxis antibiótica antes de estos tratamientos para poder cubrir este espectro de que no vayan a intervenir estas bacterias. Perfecto, entonces en cuanto a profilaxis antibiótica, es importante individualizar cada caso, ¿de acuerdo? Tú no puedes darle el mismo tratamiento o ofrecerle las mismas alternativas a un paciente comórbido, es decir, que tiene múltiples enfermedades crónicas, versus un niño de 18 años, 17 años. O sea, el cuadro clínico siempre va a variar de paciente en paciente y lo más importante es entender que cada paciente es un mundo diferente. Entonces, nosotros como personal de salud, en primer lugar, es ofrecer las ventajas de la profilaxis antibiótica versus no darle profilaxis antibiótica. Entonces, las pautas internacionales y guías internacionales nos indican que como práctica general no se tiene que dar profilaxis antibiótica a todo el mundo. Solamente en casos aislados en los que las personas tienen enfermedad cardíaca previa, diabetes, intervenciones cardíacas previas, se recomendaría. En el público general, el cuerpo puede sobrellevar este tipo de situaciones sin ningún problema. Entonces, el uso de profilaxis antibiótica no tiene que ser rutinario, pero sí tiene que ser algo que se tome en cuenta individualizadamente. Hemos alertado un poco a los televidentes del día de hoy de lo que viene a ser la endocarditis bacteriana, pero no le hemos dado ninguna pauta en cuanto a cuán sencillo o cuán difícil va a ser el tratamiento, porque creo que esto sí puede ser una enfermedad mortal. Coméntanos un poco sobre esto. Claro, de hecho, una vez que se hace el diagnóstico de endocarditis infecciosa, el manejo tiene que ser hospitalario. No puede ser ambulatorio debido a que se tienen que hacer exámenes de sangre rutinarios. El médico tomará varias muestras de sangre para hacer lo que se llaman cultivos de sangre, ver si es que existen bacterias creciendo en las muestras obtenidas. También existen herramientas diagnósticas de imagen como un ecocardiograma, en el cual podremos ver si es que existen estos coágulos de bacterias pegados en las válvulas, literalmente. Entonces, claro, el manejo es hospitalario y es una enfermedad grave. Puede que las presentaciones sean benignas, pueden que sean leves,
pero hay que entender que es una enfermedad sistémica, afecta a todo el cuerpo y que puede ser letal. Entonces, cuando se diagnostica oportunamente y se recibe el tratamiento antibiótico específico, la mayoría de pacientes se cura sin ninguna complicación. Pero claro, todo depende de qué tan rápido se eleve el índice de sospecha y podamos hacer este diagnóstico. Hay que concientizar a todos los pacientes, a todos los televidentes sobre esto, porque sí puede ser una repercusión que se puede dar por un tratamiento odontológico o por la falta de cuidados odontológicos si ya se tenía alguna de las condiciones que mencionamos como factores de riesgo. Son muchas las cosas que complican el tratamiento odontológico o que complican el tratamiento médico por parte del lado odontológico. Por lo mismo, es importante que los televidentes sepan siempre de que todo tratamiento debe realizarlo un especialista para que sepan que estén capacitados en esta área. Ahorita, después de ver el programa de hoy, pues ustedes están un poco más capacitados en casa para conocer sobre la endocarditis bacteriana. Y lastimosamente siempre me encanta cuando podemos desplayarnos en el tema, pero nos faltaron otras complicaciones médicas que nos gustaría llevar a cabo en un siguiente programa, en una siguiente emisión. Les vamos a dejar nuestros números de contacto para que se puedan comunicar con nosotros y preguntarnos cualquier duda que tengan sobre el tema tratado el día de hoy. Los números son 452-2296 o el 0998-961-458. No duden también en escribirnos vía Facebook con cualquier duda que tengan ante el tema o si es que están buscando ya una consulta o una cita. La página de Facebook viene a ser @dentaladvantage.io. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros y los esperamos en una siguiente emisión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.